Si no empezamos con lo que apunta todo. Bueno, y ahora vamos a presentar a doña Georgina Guerrero, que es psiquiatra. Tenemos a Antonio Guerrino, traumatólogo, que son las lesiones muchas veces que podemos ver, pero hay otro tipo de lesiones que muchas veces no son visibles a simple vista. Y para ese tipo de lesiones, para las lesiones del alma, del humano interno, Georgina nos va a contar un poco cómo hace y desempeña su trabajo. Muchas gracias. Buenos días a todos, muchas gracias primero a Ricardo por la amable invitación y a todos ustedes por su presencia. La verdad no me he traído cronómetros, si me paso el tiempo por favor me lo señalas. Después del testimonio de Rosa, la verdad que es muy fácil continuar porque ya lo ha planteado, no solamente duele el cuerpo, duele el alma, ¿no? El daño psicológico, el daño emocional después de un accidente, y los accidentes de tráfico son el tipo de accidente más frecuente, ¿no?, que podemos casi sufrir los seres humanos, es incuestionable. Me voy pasando por aquí. En general, cuando me llamó Ricardo para plantear un poco, ¿no?, una generalidad del abordaje psiquiátrico de las lesiones tras accidentes de tráfico, yo me cuestioné mucho, ante todo, para quién tenía que hablar, ¿no? Yo puedo estar muy habituada, pues quizá a hacer sesiones clínicas o a ir a cursos o a máster, todas situaciones muy sesudas donde se hacen una serie de trabajos, pero aquí hoy se tiene que hacer otro que es aún mucho más importante, que es el que tenemos que compartir todos, ¿no? ¿Por qué tenemos que compartirlo todos? Porque todos, como decía Rosa, todos hemos tenido algún accidente. Yo he tenido dos, y como ella decía, por despistes absolutamente tontos, solo que tuve la suerte de que no me pasó nada grave en ninguno de ellos. Todos formamos parte de la misma población que estamos expuestos a algo que hemos creado nosotros mismos, que son vehículos a motor para poder desplazarnos. La frecuencia de los daños psíquicos después de vivir una experiencia tan traumática como es un accidente de tráfico no es nada baja. Decía antes Antonio Ríos que el médico traumatólogo es un poco el final de la cadena. Bueno, yo siempre digo que a veces el psiquiatra es un poco el coche escoba, ¿no? Porque es el final, aunque quizá yo creo que todos somos eslabones de toda la situación que se genera. Quería destacar simplemente la muy frecuente incidencia de los daños psíquicos tras accidentes, que si no se aborda el sufrimiento de cada cual con las características que sea, ahora os nombraré algunos cuadros, tienden a cronificarse si no se hace tratamiento y a potenciar en gran medida lo que señalaba antes Antonio, los años de vida perdidos por discapacidad. Yo aquí no voy a hablar de fallecimientos, claro, porque el que muere ya no va a sufrir. En todo caso, sí, los familiares. Hablaba de años perdidos por discapacidad en función de las lesiones psíquicas. Todo esto, por poner algún palabra técnico de estos que usamos los psiquiatras, se engloba en un constructo interdisciplinar llamado psicotraumatología. Pasa al siguiente, por favor. ¿Por qué en general suceden daños psicológicos tras un accidente de tráfico? Lo primero, ya lo ha explicado todo el mundo, pero es que los conceptos claros que estoy adquiriendo esta mañana y que me están siendo muy útiles los agradezco también. Porque es un suceso violento. Los seres humanos no estamos pensados para que nos sometan a violencia de ningún tipo. Somos muy frágiles, ¿no? Y nos va a ocasionar un gran estrés psicofísico, ¿no? Es súbito, no lo esperamos, es totalmente imprevisto. Procede de fuera, con lo cual nos vamos a vivir amenazados. Y como es involuntario, desde luego nadie quiere tener un accidente, los sentimientos negativos de impotencia, de culpa, van a arrasar a la persona que se ve implicada en ellos. Los datos de la Dirección General de Tráfico sobre cuántas personas se ven afectadas en el mundo, en Europa o en España, yo los quiero remitir
a los heridos y a las familias, porque los muertos, como decía, no es ahora mismo mi tema, en todo caso serían las familias de ellos, ¿no? Pero yo creo que 130.000 familias actualmente, este año y el año pasado, en España, sufriendo emocionalmente tras haber padecido alguno de sus miembros un accidente de tráfico, casi 3.000 familias que han perdido a un ser muy querido, es imposible que no necesiten una ayuda para su sufrimiento emocional. En grandes líneas, y no me quiero meter en profundidades técnicas, si alguien quiere preguntar después, luego hablamos de ello, ¿no? Hay dos momentos fundamentales, tanto en la atención como realmente también en los síntomas psíquicos posibles. En la situación inmediata del accidente, ¿no? Lo que sería una reacción por estrés agudo, ¿no? Una hiperestesia generalizada, una alteración del nivel de conciencia, un desbordamiento emocional, bueno, todas esas situaciones de alteración de percepción del tiempo, un poco como explicaba Rosa, de toda una mezcla de sensaciones, percepciones y de sentimientos, ¿no? También puede haber una crisis de pánico, y los cuadros confusionales en relación a los traumatismos craneoencefálicos lo he reseñado no tanto como trastornos psiquiátricos, sino como situación a la hora de la atención en la emergencia, que es lo que hablaban antes los compañeros, cómo poder abordar a esa persona teniendo en cuenta el estado confusional en el que está. Como toda situación traumática, las lesiones son los resultados inmediatos, digamos lo emergente, y las secuelas serían los cuadros psiquiátricos posteriores, ¿no? Aquí os pongo los datos que he recogido de los estudios más actualizados, ¿no? En los supervivientes, por eso se lo he puesto en la primera línea, en los supervivientes de accidentes de tráfico, la patología psiquiátrica más frecuente, y no es cualquier patología, que se sufre, es el trastorno de estrés postraumático. Los datos de prevalencia varían mucho porque depende de en qué momento cronológico se estudie. Luego lo vemos en un ejemplo en población menor de edad. Los síntomas de ansiedad, sobre todo la ansiedad generalizada, también puede incluir crisis de pánico. También son muy frecuentes, en al menos el 36%, más de un tercio de la población que sobrevive. La fobia a conducir, la amoxafobia, hasta un 30% de la población que sobrevive también la va a padecer, con todo lo que ello va a condicionar su vida. Y todo esto incluso sin una lesión física. Los cuadros depresivos de todo tipo, muy variados, hasta en un 10% de los supervivientes. Y muchos otros tipos de síntomas que ya no se pueden catalogar epidemiológicamente, incluyendo trastornos adaptativos, síntomas psicosomáticos, algias diversas que no responden a tratamiento, tendencia al abuso de tóxicos, aparte de lo que he dejado en otro lugar, que es lo que es el daño neurocognitivo de un trastorno mental orgánico por la pura lesión física, que lo he dejado fuera de mi exposición para ceñirme más al sufrimiento emocional del que sobrevive o de los familiares. ¿Por qué se ocasiona tanto daño psíquico? Bueno, yo siempre me voy a la RAE, ¿no? Y me parece que el diccionario de la Real Academia es muy pulido y muy exacto. Del griego, trauma, herida. Herida quiere decir choque emocional que produce un daño duradero en el inconsciente. Emoción o impresión negativa, fuerte y duradera. Bueno, y el lenguaje médico, lesión duradera producida por un agente mecánico, generalmente externo. Bien, me quedo como me propuso además Ricardo, ¿no? Con las heridas del alma que decía Rosa y con las heridas del corazón, el daño duradero en el inconsciente y consciente de la persona, y en ese mundo emocional quebrado como puede quebrarse una médula espinal o como puede quebrarse la mente de un ser humano. Bueno, en psicopatología traumática también se explicita un poco así más el daño traumático psíquico como un evento que amenaza profundamente
el bienestar o la vida de la persona y también la secuela, es decir, la consecuencia de ese evento en su mente y en su vida emocional. En función de todo esto, yo creo que podemos entender, quizá un poco más próximo, por qué un psiquiatra viene aquí a contar que es tan frecuente que de los accidentes de tráfico surjan problemas emocionales que, bueno, en general parece que se comentan poco, se pide menos ayuda, pero se siguen sufriendo. Acepto sin problemas, que mi visión también muy subjetiva, que para mí el sufrimiento emocional es tan sufrimiento como el físico, pero reconozco que el tabú del sufrimiento psiquiátrico sigue siendo un tabú social en nuestro mundo. Y ahora viene, bueno, ha pasado esa situación traumática. ¿Cómo lo maneja cada persona? Porque cada cual va a hacer o una serie de síntomas psíquicos o muy leves o ninguno, quitando la situación de estrés agudo. Pues a nivel de estudio científico y demostrado se pueden definir varias áreas. ¿En qué lugar estaba la persona en ese accidente? Es decir, el papel en la situación. No es lo mismo ser el conductor que ser el pasajero, que ser el ciclista, que ser el peatón. La vivencia de la causalidad, del control de lo que ha sucedido, esa causalidad externa, va a tener mucho que ver con la vivencia de daño psíquico que experimentemos. Es la siguiente línea. ¿A qué atribuimos la responsabilidad del accidente? De hecho, está comprobado que los conductores que tienden a atribuir la responsabilidad del accidente que ellos han tenido conduciendo, muchas veces, en general siempre por un despiste, ¿no? Si es del exterior, tienen más riesgo, con diferencia, de padecer un trastorno de estrés postraumático que el que lo asume como, bueno, un error suyo, un despiste suyo, ¿no? O una situación en la que él ha colaborado en cualquier caso. ¿Por qué son tan lesivos a nivel psíquico? Porque el ser humano, en su fragilidad mental, necesita sentir que controla la situación. Y un accidente de tráfico, precisamente, creo que nadie de los que estamos aquí podemos decir que sentimos que controlamos la situación. Y además la percepción, lo que explicaba Rosa, la percepción de la experiencia de amenaza vital. En unos segundos toda nuestra vida cambia o puede cambiar. Os decía que el trastorno de estrés postraumático, que bueno, es algo que quizá tiene cierto predicamento en películas, a nivel puramente clínico. ¿En qué consiste? Pues que uno se ve expuesto a una situación de alto riesgo de muerte, de lesión, de violencia extrema, y que va a sufrir a muchos niveles psíquicos. Va a tener pensamientos, sueños, visiones repetidas de la situación que vivió traumática. Va a intentar evitar cualquier estímulo que se lo recuerde, va a dejar de pasar por sitios, va a evitar ponerse ropa de ese mismo color, de esa misma marca. Va a cognitivamente tener una serie de siempre pensamientos negativos, repetitivos en torno a esa situación, y su ánimo no va a ser el que era antes, va a ser peor y muy inestable. Y además, a nivel psicofísico, va a haber una gran hiperreactividad, problemas de sueño, problemas digestivos, problemas de manejo de ansiedad somática, de ansiedad corporal. Por eso os decía que el principal daño y secuela psíquica de los accidentes de tráfico, que son un evento tan frecuente en nuestra sociedad, no es precisamente cualquier problema psiquiátrico. Se ha discutido mucho a nivel científico sobre cómo podemos identificar qué pacientes tienen más riesgo de padecer o no este tipo de patología, para poder, como siempre, para poder intervenir antes y para poder obtener mejor resultado terapéutico y menos secuelas permanentes. Con mayor carga de evidencia científica se puede resumir a 2015 en un estudio que he encontrado australiano estos datos. Los problemas emocionales previos al accidente, el padecer trastornos de ansiedad anteriores, la vivencia de amenaza vital percibida durante el accidente, eso es crucial.
También es cierto que es muy importante la existencia de fallecimientos en ese curso de accidentes. La posterior rumiación psíquica constante sobre lo que te ha sucedido, la reedición de cada paso de lo que ha sucedido, como lo recordaba Rosa, de esa manera absolutamente precisa. El apoyo social va a ser fundamental. La falta, la escasez de apoyo social, familiar, te pone mucho más en riesgo psíquico. La reacción sintomática de estrés agudo en el momento en el que experimentas el accidente, si es demasiado patológica, si es demasiado desbordante para esa persona, le va a hacer más difícil que luego haga esa tramitación que he explicado antes de una forma más saludable. Por supuesto, las lesiones físicas persistentes, el sufrimiento físico continuado, por mucho que uno siga andando, que uno siga hablando, incluso en esas circunstancias se sigue sufriendo dolor, limitación y discapacidad física. Y algo que se ha discutido mucho, pero que es psíquicamente totalmente determinante, la implicación en la reclamación legal y económica posterior, que ese yo sí que creo que es el último eslabón de todos, ¿no? En el que nos vamos a ver todos después de un accidente de tráfico importante. Los años de litigio con las aseguradoras, los años de litigio en los juzgados, psíquicamente son un gran factor dañino de cara al desarrollo de síntomas postraumáticos, incluso de un estrés postraumático completo. Y sin embargo, de forma llamativa, pero también de forma científicamente consistente, no está en relación directa el desarrollar lesiones psíquicas con la gravedad de las lesiones físicas. Incluso en accidentes sin lesiones físicas o siendo lesiones leves, pueden desarrollarse lesiones psíquicas importantes. Tampoco tiene importancia si se ha estado ingresado, la duración del ingreso, el nivel educativo previo o si antes se padece una enfermedad psiquiátrica como tal, pequeños rasgos, como antes decía, de ansiedad, ni tampoco la acumulación de accidentes previos. Cada accidente de tráfico va a ser una situación única e irrepetible para esas personas. Os hablaba un poco antes de las diferencias que hay también a nivel de estadísticas de prevalencia de personas afectadas en función de en qué momento se valore. En niños y en adolescentes, en la población menor de edad, que tiene una vulnerabilidad peculiar para los síntomas postraumáticos, si se valora a un corto plazo, en los 4 primeros meses después del accidente, fijaos qué prevalencia nos podemos encontrar. Hasta el 46%, poned una media, un 30% de los niños implicados en un accidente, en la posición en que estuvieran, estarán padeciendo un trastorno de estrés postraumático, una enfermedad psiquiátrica que necesita tratamiento. A 4 o 12 meses, en el curso de ese primer año, hasta un 25% de esos menores. Y a más de un año, me he quedado con el dato del 20% porque se va de un 20 a un 70%, pero los estudios del 70% eran de muestras poblacionales muy pequeñas. Pero más de un 20% de las personas que han sufrido un accidente después de un año, que sigan sufriendo una enfermedad psiquiátrica de este calado, yo creo que nos tiene que hacer reflexionar mucho sobre también el valor del daño psíquico y de la importancia del mundo emocional en torno al accidente de tráfico. Intervención. Simplemente darles 4 líneas. Prioridades. Por supuesto, atención integral. Atención integral, además, como me comentaba también la compañera que va a intervenir ahora. Atención integral no solo al implicado en el accidente directo, por supuesto a los que pasen por allí y por supuesto a los profesionales que están trabajando allí, que están formados para ello, pero que cada situación va a ser distinta y va a ser un momento también biográfico suyo distinto. Dirigida, si no sabemos qué buscamos, como decía aquí antes el compañero, si no sabemos dónde está la batería, si no sabemos dónde están los cables, no lo vamos a poder identificar. Tenemos que saber qué síntomas psiquiátricos, por eso hay que estudiarlos antes, estamos buscando. Y la intervención tiene que ser tanto especializada, es decir, a dónde vamos psiquiátricamente,
Desde el primer momento, precoz, porque se va a mejorar la evolución y el pronóstico y por tanto las secuelas crónicas, es decir, la atención en emergencias es fundamental, ¿no? Y continuada, ¿por qué? Porque ya os he explicado que los síntomas a veces aparecen en el momento, luego en el momento del accidente, luego pueden remitir, pueden aparecer más tarde y también pueden mantenerse, con lo cual se recomienda, por ejemplo, en población pediátrica, formar a los pediatras en un seguimiento al mes, 2 meses, 4, 6 y 12 meses, incluso de los niños. Y por supuesto, siempre tener en cuenta la atención a las familias. No me puedo extender ahí, si queréis luego preguntar, hablamos de ello. ¿Y cuáles eran las bases de esa intervención psiquiátrica? Ante todo, restablecer el equilibrio psicofísico que se rompe con ese daño traumático, a nivel afectivo, a nivel cognitivo, sobre lo que pensamos y a nivel de conducta. Se rompe en el momento del accidente y se va a romper, habrá un antes y un después, lo que decía Rosa, de su accidente. Y habrá que volver a sentir que uno es capaz de dominar lo que está viviendo, lo que técnicamente se llama locus de control interno, ¿sí? Que la responsabilidad de que lo que te pasa no está fuera, que eres tú el que domina la situación, ¿sí? Y por supuesto habrá que ubicarlo, ¿sí?, en toda tu historia, en tu biografía, ese trauma psíquico y físico que has sufrido, esa resignificación. A nivel global, la intervención psiquiátrica, por supuesto, debe colaborar en la prevención primaria, en la formación, en la difusión, y hay algo fundamental. Los profesionales implicados siempre deben recibir también una formación continuada sobre estos daños psiquiátricos que acompañan a los accidentes de tráfico. Por ello agradezco mucho a Ricardo que me invitara a esta mesa. Y bueno, el ejemplo máximo de los lugares en los que los dispositivos que mejor pueden trabajar en esta intervención global son las unidades de tratamiento integral de accidentes de tráfico. Conoceréis algunas, pues el Instituto Goodman, en Málaga ahora mismo hay una también en activo, en Madrid, en el País Vasco también las hay, ¿no? Estamos pendientes que a nivel de sanidad pública también podamos trabajarlo, pero bueno, se hacen muchas cosas, con lo cual no nos vamos a quejar de ello. Como experiencia clínica personal, no os voy a reseñar los casos en los 25 años que llevo trabajando como psiquiatra, en los que me he podido ver implicada en el tratamiento con personas que han sufrido en torno a accidentes de tráfico. Solamente os voy a comentar mi experiencia. Desde una madre que pierde a su hijo y a su nuera y tiene que asumir a sus nietos y que pasa años deprimida hasta que se pone en tratamiento y se recupera y vuelve a vivir y vuelve a dar vida a sus nietos, ¿sí?, aunque sus hijos no van a volver. Desde una persona que no atropelló a un ciclista, aunque estuvo a punto de atropellarlo después de una noche de fiesta, pero que gracias a esa situación decidió ponerse en tratamiento y reconducir una vida que estaba absolutamente desequilibrada. Y mucha atención, lo que se lleva repitiendo esta mañana, ¿no?, la formación a los hijos y a los adolescentes. Esos adolescentes con esos coches de alta gama, de alta potencia, que vuelven de una noche de fiesta y que, bueno, lamentablemente algunos no sobreviven, y quizá el que sobrevive me lo puedo encontrar ingresado en la unidad de hospitalización de salud mental, porque la leve secuela de daño neurológico que le ha quedado después de una grandísima rehabilitación física no la puede tolerar, y sus trastornos de conducta y su irritabilidad y la frustración de vivir la vida que tiene le puede llegar a llevar a una urgencia psiquiátrica, incluso a una hospitalización psiquiátrica. Espero poder haber contribuido a esta mañana con algo de lo que yo trabajo. En cualquier caso, muchas gracias por vuestra atención. Yo soy médico psiquiatra y trabajo en la clínica. Muchas gracias. Va a salir